iglesia. Bendiciones, mis queridos hermanos. Estos días estoy muy contento, muy gozoso porque, bueno, en la iglesia nuestra pues está pasando cosas pues maravillosas, ¿no? Tenemos vivido unos días, un tiempo de visitación del Señor y de verdad que es un gozo y un privilegio poder estar en una iglesia donde el Señor está ahí, ¿no? Está visitando. Os quiero compartir una reflexión esta ocasión que habla un poco de esto, ¿no? De la profecía. Voy a ser bastante directo. La profecía de Joel 2, cuando habla del derramamiento del Espíritu. En Joel 2, 28 dice: después de eso derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. De verdad que poder vivir esto es un gozo. Es un gozo y podemos ver que como que empieza esto en la iglesia, empezamos a ver cosas, el mover del Espíritu. Pero sabes que cuando vemos esa profecía, solemos hacer lo que hice ahora. Cogemos el versículo 28, lo leemos rápido y quedamos con lo que nos interesa, que es que derramaré mi Espíritu sobre toda carne. No podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que fijarnos en el texto entero. Tenemos que fijarnos en toda la profecía, ¿vale? Para empezar, ese versículo dice, en el principio dice, y después de esto. ¿Después de esto qué? Es muy bueno quedar con la profecía, la promesa, la parte final, y solemos hacer, ¿no? Para evitar el error y para saber cómo entrar en ese tiempo de avivamiento, vamos a estudiar toda la profecía completa, o por lo menos el capítulo 2 de Joel, que es donde nos da una visión más completa de lo que estaba pasando, ¿vale? Lo podemos dividir el capítulo 2 de Joel en 3 partes para estudiar muy rápidamente. No lo leeremos todo, pero sí que me interesaría que lo podamos tener claro cada parte, ¿no? La parte esa, la parte del derramamiento del Espíritu es el final. ¿Vale? ¿Cuál es la primera parte? La primera parte es del versículo, Joel 2, del versículo 1 al 11. ¿Qué pasa aquí? En Joel 2, del versículo 1 a 11, hay una alerta, una advertencia. El profeta llama la atención. Voy a leer el versículo 1, del 1 al 3. Dice: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Temblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Wow, ya cambia la cosa, ¿no? La profecía empieza así, con una alerta, tocar trompeta, dar la alarma. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo esto? Que viene un tiempo de calamidad. ¿Qué nos está diciendo el profeta? Cuando por fin culmina diciendo que derramaré sobre el pueblo mi espíritu, que decía antes, que viene tiempo de calamidad. Y cuando estaba preparando esa reflexión, estaba leyendo también Mateo 24, y es impresionante cómo hay una similitud entre lo que dice el profeta Joel aquí en Joel 2 con lo que dice Jesús en Mateo 24. Mateo 24 habla de las señales del fin, de la gran tribulación, y es un escenario igual al que vemos aquí en Joel. Y Mateo 24, 22 dice:
Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Tenemos que hacer una lectura, una reflexión sobre eso. El Señor no va a derramar de su Espíritu en los últimos tiempos para que estemos pues, gozosos, felices, rebosantes y en éxtasis, para nada. Sí lo hará, pero ¿por qué lo necesitaremos? No podremos soportar el final de los tiempos peleando en nuestra carne. Es imperativo, es imprescindible que busquemos el Espíritu Santo para estar preparados para este último tiempo, para el tiempo final. Podemos ver y todo el mundo coincide que las profecías se están cumpliendo, ¿no? Las señales, y estamos realmente viviendo los últimos tiempos. Y yo entiendo que el cristiano necesita el Espíritu Santo para ese último tramo. En Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo no me veo capaz de perseverar hasta el fin, visto lo que describe el profeta Joel y visto lo que describe Jesús en Mateo 24, del final del tiempo. Yo no me veo capaz de perseverar hasta el fin por mis propias fuerzas. Mateo 24 habla de las señales del fin. Y Mateo 25, ¿qué habla de Mateo 25? A ver si hacéis una... A ver si el que diga que hay Mateo 25 sin mirar, pues diremos al pastor que nos deu un punto ayer. Mateo 25 habla de las 10 vírgenes, de la parábola de las 10 vírgenes. Es interesante que después que Jesús anuncia la gran tribulación, seguidamente viene el pasaje de las 10 vírgenes que tenían que tener el aceite. ¿Y por qué tenían que tener la lámpara llena de aceite si ya viene el novio? ¿Por qué necesitamos tanta unción si ya estaremos con Jesús cuando venga? ¿Por qué necesitaremos si ya vamos con Él? Yo creo y entiendo que lo necesitaremos y lo necesitamos cuanto más se acerque el día final, para poder soportar lo que viene al fin. No quiero ser alarmista ni pesimista, simplemente quiero analizar la profecía de Joel 2 en su totalidad y también lo que dice Jesús en Mateo de las señales de los tiempos, ¿no? En Joel 2:11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Vamos a la segunda parte de la profecía de Joel en capítulo 2, que está en el versículo 12 al 17. Hemos visto la primera parte. La primera parte es del 1 al 11. Es una señal de alarma. Ojo, que vienen días difíciles. Vienen días el gran día de Jehová. La segunda parte es un llamado. Es del versículo 12 al 17. Voy a leer del 12 al 14. Joel 2, versículo 12 a 14. Por eso, pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él no trae una mala noticia, no trae una advertencia porque sí, para amedrentarnos, sino para cuidarnos, ¿no? El profeta da la noticia para que el pueblo pues, se mueva y haga lo que tenga que hacer.
Esto es un llamado que hace Joel, que hace Dios a través del profeta, un llamado al arrepentimiento. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, ponernos a cuenta con Él, porque si no, no podremos recibir el Espíritu Santo y tampoco podremos resistir al tiempo final sin el Espíritu Santo. Hace 3 o 4 semanas eu estava em um culto de oração, orando e pedindo ao Senhor essa llenura do Espírito Santo, clamando. E o Senhor me levava ao Salmo 136, e o Salmo 136 são 26 versículos que se repetem em cada um deles praticamente, eu creio que em cada um habla uma frase e diz, porque para sempre é sua misericórdia. Alaba a Jeová, porque para sempre é sua misericórdia. Alaba a Jeová, porque para sempre é sua misericórdia. E eu não entendia porque o Senhor me levava a esse texto e fui lendo todo o Salmo 136 e ao final isso resonava em minha cabeça, porque para sempre é sua misericórdia, porque para sempre é sua misericórdia. E de repente o Senhor começou a mostrar-me minha maldade, começou a mostrar-me minha falta de domínio próprio, começou a mostrar-me falta de disciplina, murmurações, quejas, ira, começou a mostrar enojo, amargura, falta de amor. Wow. Todo esto pode estar en el corazón de una persona que ama al Señor y que quiere servirle, que quiere ser agradable a Dios, pero todo eso puede estar dentro. Y el Señor me hizo reflexionar que todo eso estaba pasando conmigo. Me di cuenta que estaba irascible. Esto, hermanos, me hizo venir abajo y me sentí muy mal, muy avergonzado. Y me sentí pues sin ningún derecho a pedir nada al Señor y mucho menos a pedirle de su Espíritu Santo. Y sentía también que el Señor decía, pues mi gracia, bástate mi gracia. Y ya con eso me quedé contento y pensaba, es verdad, Señor, bástame tu gracia. Y de repente empezó a resonar en mi cabeza, pues esto, y entendí por qué el Señor me había llevado al Salmo 136, y empezó a sonar en mi cabeza, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es la misericordia de Dios con su pueblo. Y entonces sentí ese respiro, essa tranquilidade, essa paz, não? De saber que, aunque sou pecador, que tenho muitíssimas coisas que corrigir em minha vida, não dependo de mim, dependo da misericórdia do Senhor. E hemos estado recebendo alimento sólido na igreja no último. Bueno, sempre hemos recebido, pero en el último mes veo como el Señor nos está hablando de eso, ¿no? El pastor nos compartía de entrar en el santo lugar, entrar en la presencia del Señor por la gracia de Dios, por la gracia, porque Jesús nos da acceso. Y dependemos de esa gracia de Dios, dependemos de su misericordia siempre. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder llegar a ese arrepentimiento. A mí no me importó, la verdad, que ser redarguido en ese momento. Me sentí avergonzado del Señor de estar pidiendo llenura del Espíritu Santo y de repente darme cuenta que, cuánta cosa habría que cambiar, ¿no? Pero a la vez me sentí gozoso porque pensaba, Señor, aún así me estás hablando, me estás llamando la atención y eso es lo mejor que podemos tener, que Dios nos llame la atención, que nos conduzca, que nos dirija. Fue lo que hizo el profeta Joel, lo que hizo Dios a través del profeta en aquel tiempo. Llamó al pueblo a un arrepentimiento. Es lo que necesitamos, arrepentirnos. Hace 3 o 4 domingos el pastor hizo un llamado al arrepentimiento. Pocas personas pasaron delante. Yo fui uno de los que me quedé quietito en mi banco ahí sentado. ¿Por qué no pasamos, no? ¿Será que no tenemos nada de que arrepentirnos? ¿No tenemos pecado? Aquí lo dejo. Yo me quedé quieto en mi canto, ¿no? La vergüenza, ¿qué dirán, no?
pero esto fue un domingo, el martes el Señor ya me pegó la colleja, como dicen, ¿no? Ya me llamó la atención, me ha hecho pensar por qué me escondo, a quién quiero engañar, ¿no? Bueno, y ya para acabar, voy a leer lo que dice en Apocalipsis 3, del 1 al 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso también nos dice Jesús en Mateo 24, lo que decíamos, dice que vendrá como el ladrón en la noche. Estemos atentos, hermanos, aprovechemos que el Señor va a cumplir su promesa de derramar su Espíritu, pero eso no es una opción para el creyente. Bueno, yo quiero o yo no quiero el Espíritu. Yo entiendo que sin ese poder del Espíritu no podremos resistir hasta el final. Es importantísimo y es necesario. Y para acabar, pues justo en ese mismo día que el Señor me ministró tanto, en el martes de oración, hubo un momento que el pastor nos compartía el pasaje donde habla del valle de los huesos secos. Y es interesante que nos compartía justamente que cuando el Señor manda que el profeta profetice y los huesos se juntan y bueno, se vuelven a formar los cuerpos, aunque haya un cuerpo formado y viviente, está ahí, si no está el Espíritu no tiene vida. Es como que el Señor nos, lo que dice aquí en Apocalipsis, tenéis nombre de que vives, pero estás muerto. Vigilémonos. Yo el primero trato de estar vigilante, de no tener apariencia de que estar vivo y estar muerto. Muerto espiritualmente muerto. Creo que me entendéis lo que digo. Nada, os animo a entrar en la onda, en la unción que el Señor está trayendo a nuestra iglesia. Busca al Señor, busca el arrepentimiento, busca ponerse a cuenta, ponerse pues esto cara a cara con Dios, que Él te diga dónde están los puntos a corregir, con la única finalidad de poder estar pues limpio y preparado y apto para recibir la unción. La necesitamos como iglesia y como creyentes. Un abrazo a todos, que Dios os bendiga muchísimo.